Evangelio de hoy, Mateo capítulo 14, versículo 22-36. Después que la gente se hubo saciado, enseguida Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche se le acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, calmó el viento. Los de la barca se postraron ante él, diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret. Y los hombres de aquel lugar, apenas lo reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca y trajeron a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos lo tocaban quedaban curados. Amén, amén. El Evangelio de hoy nos muestra lo que el temor, miedo o falta de fe pueden causar en nosotros. Por otra parte, nos muestra el gran poder de Jesús y lo que pueden llegar a recibir aquellos que en Él creen. El texto de hoy nos revela cómo aquellos discípulos vieron a Jesús caminar por el agua y se atemorizaron. Pero Jesús les habló diciendo: «No tengan miedo, soy yo». Por lo que Pedro le dice: «Si eres tú, Señor, manda que yo pueda caminar sobre las aguas». Jesús le dijo: «Ven, camina». Pero Pedro al caminar tuvo miedo y empezó a hundirse. Y con este versículo del Evangelio, quiero que cada uno de nosotros reflexionemos en el día de hoy. En que nosotros como seres humanos muchas veces queremos culpar a Dios de todo lo que nos sucede. Pero no nos miramos nosotros mismos a ver en qué estamos fallando. ¿Qué es lo que está causando que nos pase tal situación? Y es que el problema está en nosotros y no en Dios. ¿Cuántas veces le pedimos algo a Él y no se nos concede? No es que Dios no te lo quiera conceder, pero tienes que mirar dentro de ti qué es lo que está pasando, por qué no se te cumple eso que tú tanto has pedido. Quizás te esté pasando como le pasó a Pedro, que puso en duda el gran poder de Dios. Y esas dudas no permiten que se realice tu milagro. Oremos a Jesús para que despeje nuestra mente de toda duda, para que nos ayude a crecer en la fe y a no dudar. En el pasaje de hoy podemos ver el gran poder de Dios manifestado a través de sus obras. También vemos cómo los demás discípulos que estaban en la barca, al ver lo que Jesús había hecho con Pedro, dijeron: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Que no nos pase esto a nosotros. No esperemos a ver las obras de Jesús para poder creerle. Recuerda que nos dice su palabra en el libro de Juan,
en su capítulo 20, versículo 29. Dichosos aquellos que creen sin haber visto. Oremos a Jesús para que nos dé las fuerzas de no caer ante las tentaciones de temor. Hay muchas personas que no creen en la Biblia, que no creen en la palabra, porque la escribió un hombre, o que la pudieron haber modificado, pero sí creen en la ciencia, que también es manejada por el hombre. Nosotros muchas veces elegimos las cosas que se adaptan a nuestra conveniencia. Y como la Biblia nos manda a sacrificarnos, pues no queremos creerle. Porque no nos gusta sacrificar aquellos deseos carnales desencadenados que tenemos y que la Biblia repudia. Oremos por el mundo para que la fe, el amor y el temor a Cristo retoñen una nueva vez. Que no sea necesario verle para creer que Él existe. Porque de eso se trata la fe, de creer en aquello que aún no has visto. Y si hoy empiezas a creerle, así como Pedro, empezarás a ver cambios en tu vida, con la única diferencia de que no te hundirás porque no has dudado de su poder. Dios te bendiga, Dios te guarde. No olvides de dejarnos un like, suscribirte a nuestro canal y compartir para que esta comunidad siga creciendo en sabiduría.